Bienvenidos a Saber Vivir. ¿Cómo tenéis el frigo? ¿Lleno o medio vacío? Que la cesta de la compra bien cara está, pero tenemos que comer. Y hoy vamos a aprender qué alimentos son los imprescindibles para tener buena salud. Los necesarios de verdad en nuestra nevera, como veis, llena de colores. Y con esos colores vamos a jugar. Verde, naranja, rojo, amarillo. Los colores de los alimentos para llenarnos de energía, controlar el peso y prevenir enfermedades. No puede faltar la fibra, necesaria para una buena digestión, pero ojo, también para una buena salud mental, que los nervios son malos y sin fibra en la comida, mucho peor. Por eso hay que cuidar la alimentación y vigilar los precocinados, empezando por la deliciosa pizza. Mira que nos gusta, ¿eh? Y mira que es fácil de preparar, sobre todo si nos la venden ya hecha, lista para el horno, tan sabrosa y veremos si tan saludable. Como la carne que ponemos en el plato, nos la sirven en bandeja, lista para cocinar. Pero vamos a ver qué carne y cuánta carne es la que realmente necesita nuestro organismo. Y como siempre, cocinarla de la manera más saludable, casera y nutritiva, como la hamburguesa que este domingo guisa nuestro abuelo cocinero. Adelante, Rafael. Buenos días. Buenos días, Rafa. Quiero hacer hamburguesas caseras. Pues venga, vamos para ello. ¿Qué corte me aconsejas hoy? Bueno, este de la babilla está muy al punto. Este trozo es el que mi madre compraba entero para mis 9 hermanos. Y cuando está por aquí, por el medio, esta carne se deshace en la boca. Ya se ve que está muy jugosa. Muy parecida a un solomillo. Pues ya está. Aquí tienes, Rafa. Buenos días, hoy presentamos una receta muy buena y saludable. Ensalada de rúcula con algo de hamburguesa. Bueno, vamos a empezar aliñando la carne, el aliño de la carne, porque si le damos un poco de reposo nos irá a la mar de bien. Le ponemos una yema de huevo. Vamos a poner las alcaparras. Vamos a poner la mostaza, la que hay en la nevera abierta. Es lo más práctico y la verdad es que el 90% lo hacemos siempre así. Un poquito de aceite. Nos interesa, con que es una carne sin grasa, es muy melosa, pero le tenemos que dar una viscosidad para que pase mejor. No le pongo sal. Sal siempre después de la cocción. La pimienta sí, que active las papilas. Vamos moviendo. Una para la cámara, una para la nena, que no se nos deprima, que vienen de lejos, y otra para mí. Bueno, esto ya lo tenemos, que vaya marinando. Bueno, cogemos el brioche y lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de mantequilla y darle una capa. Esto llevó 15 días así y no hay manera. Es que loco. ¡Ay, qué nervios de tele! ¡Ay, mala de un señor! Truquito. Primero, la presionamos, punto 1, para que no se nos desmonte. Y punto 2, porque si tiene algo de líquido, lo perderemos por aquí y no será una hamburguesa sucia. Hace vapor y este vapor la cuece bien. Ahora ya apagamos el fuego, dejamos el residual y vamos a montar la hamburguesa. Por una parte tenemos la rúcula aliñada. Uy. Tenemos el tomate. Y ahora nunca sé si es el tomate o la rúcula, pero ¿sabes qué te digo? Que hoy vamos a hacer la rúcula. El tomate, cebolla caramelizada, unas patatitas paja. No me digáis que esta ensalada de rúcula no tiene buena pinta. Así, cada día ensalada. Carne de la mejor calidad y, claro, de mejor precio es lo que buscamos en el mercado, porque carne hay de tantos tipos como precios y gustos, Beatriz. Y para nuestra salud, carne de buena calidad, de calidad total, que no tiene por qué ser la más cara. La calidad total quiere decir que es una carne fresca, sanitariamente segura y con la menor grasa saturada posible. Pues vamos a empezar analizando la frescura. Nos acercamos al mostrador del carnicero y ahí encontramos expuestos todos los cortes. Y en cualquier buena carnicería vamos a encontrar carne fresca que vamos a reconocer perfectamente por su color rojo brillante y por su olor. Bueno, por su ausencia de olor, que la carne fresca no debe oler a nada.
¿Y es igual de fresca la carne que nos corta directamente el carnicero que la que encontramos envasada? Si se ha cortado y envasado cuando la carne era fresca, va a mantener su frescura y su calidad. Eso sí, va a llevar una fecha de caducidad, esa vida útil máxima que no debemos sobrepasar nunca. Lo más importante, que esté refrigerada. Si es carne de vacuno o de porcino, la vamos a encontrar a un máximo 7 grados. No debemos asustarnos, es una temperatura un poco superior a la que podemos tener nosotros en el frigorífico, pero es correcta legalmente. Y si es carne de aves, a 4 grados. Y lo segundo, que esté bien envasada, en atmósfera protectora, que quiere decir que se le extrae el aire y se inyectan gases que aumentan su vida útil. Y hablando de envases, ¿estas bandejas son seguras? Las hay blancas, negras, lo digo porque son de plástico y están en contacto con el alimento. Bandejas como estas son totalmente seguras. Son de poliestireno, poliespan, corcho blanco o corcho negro, como las conocemos habitualmente, y es un plástico espumoso que no tiene ninguna interacción con la carne y que no afecta en absoluto a nuestra salud. Vale, ¿y esa especie de papelito que lleva por debajo la carne? Pues es una medida de seguridad más. Cuando se corta y se envasa la carne, es posible que exude una pequeña cantidad de líquido. Estas almohadillas, que son de celulosa, retienen ese líquido, bajan la cantidad de humedad que está disponible y de esta manera no crecen microorganismos como por ejemplo la listeria. Aclarada la cuestión de la frescura, vamos a buscar otras pistas de calidad. Por ejemplo, que sea carne ecológica. Bueno, pues si eres una consumidora preocupada por el bienestar animal, la carne ecológica sí que procede de animales que han tenido más acceso al aire libre. Pero esto ocurre también con la carne de ganadería extensiva, que no tiene por qué ser ecológica. En cualquier caso, la forma de alimentación y el sistema de cría sí que afecta a la calidad, sobre todo a la calidad de la grasa, a la cantidad, al tipo de grasa y a la distribución de la grasa, que puede estar entreverada, que no se ve, o esa grasa que está más como en forma de tocino, que sí que podemos retirar. En cualquier caso, por nuestra salud, poco importa que optemos por carne ecológica o de ganadería extensiva si comemos mucha y si además comemos carne con mucha grasa. Claro, porque ¿cuánta grasa es la óptima para hablar de una carne de calidad? Pues no lo que nos dice el paladar, porque nuestro paladar busca carnes jugosas, sabrosas, que generalmente son aquellas que tienen una mayor cantidad de grasa. Y para nuestra salud, para buscar esa calidad total, también para nuestra salud, tenemos que buscar carnes con menos cantidad de grasa, menos grasa saturada y, en definitiva, carnes que sean más magras. Lo de carne magra se dice mucho, pero ¿qué significa exactamente? Una carne magra se considera aquella que tiene menos de un 4,5% de grasa y como máximo 95 miligramos de colesterol por cada 100 gramos. Y que sea la carne más blanquecina, más paliducha, más rosada, ¿significa que tiene menos grasa y que es carne blanca? No necesariamente, Miriam. Si hablamos desde el punto de vista nutricional, la carne blanca que recomendamos no es esa carne de ternera blanca o el lomo o el solomillo de cerdo, que es una carne más blanquecina. No, esas son carnes rojas. Las únicas que se pueden considerar carnes blancas nutricionalmente son las de aves y la de conejo. Y entonces la carne blanca entiendo que por nuestra salud es la que deberíamos priorizar por encima de la carne roja. Exactamente, una carne blanca que tiene menos grasa saturada, menos colesterol y nada tiene menos grasa en realidad que la pechuga de pollo, de pavo o de cualquier ave. Así que tenemos que preferir la pollería a la carnicería. Y si es una buena carne, ¿cuánta podemos consumir? Pues desde luego mucho menos de la que consumimos actualmente. El consumo actual de carne es muy elevado y se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades, entre ellas el cáncer. Así que menos carne, una buena salud. Vamos a ver si te parece qué nos dicen los datos, van a aparecer en pantalla. Consumimos de carne en España, ojo, 50 kilos por persona al año y esto se distribuye de la siguiente manera. 14 kilos de carne de pollo, 11 kilos de cerdo, 5 kilos de vacuno, 8 kilos de otras carnes frescas y 12 de carne procesada. 50 kilos al año y yo te voy a decir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o del Fondo Mundial para la Investigación de Cáncer, que lo que nos dice es que como máximo tenemos que consumir 21 kilos de carne al año, como máximo. Esto supone 400 gramos a la semana y 60 gramos al día, es decir, menos de la mitad de lo que estamos consumiendo. Nos ha quedado clarísimo, claro como el agua. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Miriam. Por salud, comamos menos carne y más pescado, que nutre tanto como la carne. Y mirad cómo se crían las granjas marinas de la costa valenciana. A por Corvina, que nos vamos.
Bienvenidos a una de las granjas marinas que el Grupo Abramar está explotando en la costa de la Comunidad Valenciana. Nosotros aquí estamos haciendo dorada, lubina y corvina. Y en cada una de estas unidades pues la tenemos llena de pescado. Concretamente la corvina requiere unas aguas muy limpias, unos fondos de más de 30-40 metros para poder tener un volumen suficiente de cultivo y que mantenga unas condiciones de higiene, de sanidad y ambientales perfectas para su crecimiento. Los periodos de cultivo en el mar son más largos de lo que la gente se cree. Estamos prácticamente en 2 años. ¿Qué es lo que pasa el pescado en el mar desde que lo introducimos hasta que lo podemos sacar a la venta? Antes de que llegue aquí, los alevines están 6 meses cultivándose en plantas de cría en tierra. Y es cuando alcanzan el tamaño de unos 10 gramos cuando vienen al mar. Pues este es el cuadro de mandos. Desde aquí controlamos la alimentación y el comportamiento de los peces en cada una de los viveros. Y aquí lo podéis ver perfectamente bien cómo están controlados. Pues la corvina que hemos visto en la granja ha llegado aquí al cabo de muy pocas horas para ser procesada en nuestra planta de procesado de Burriana. Va saliendo y se va introduciendo en las cajas donde ya se aclimata otra vez con hielo y ya está listo para su empaquetado y su venta. Y puede ser consumido con su máxima frescura y su mejor calidad. Es un pescado muy saludable, apto para toda la familia porque tiene mucha versatilidad en su forma de preparación. Hey, hey, hey. Bueno, aquí tenemos la corvina rex, uno de los pescados favoritos que tenemos aquí. Tiene muy poca grasa, es un pescado magro, ¿vale? Considerado de la familia de los pescados blancos, bastante versátil. Tenemos diferentes partes, lo podemos usar completamente, usamos tanto la cabeza, los ojos, las mejillas, la cococha, ¿vale? Le damos uso a todas las partes del pescado y dependiendo de las partes que tenemos, los vamos vinculando a una u otra receta. Y hoy realizaremos un ceviche. Queremos tratar de respetar lo máximo al producto, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a incorporar es el pescado. Incorporamos un toque de sal, entre todos los sabores, incorporamos un poquito de pimienta y ahora incorporamos los cítricos. Lo dejamos marinar un par de minutos, un poquito de cilantro picado. Ahora vamos a incorporar un poquito de cebolla y ya lo tenemos. Hemos finalizado este ceviche, un plato muy sencillo y saludable, donde hemos respetado sobre todo el producto. De la mar al mercado y del mercado al frigo de casa, todo a la nevera, de la granja, pescado y carne, y del campo, la fruta y la verdura, doctor Fabiani. Y de la nevera a nuestro estómago, Miriam, porque lo saludable de la fruta y la verdura no es tenerla almacenada en la nevera, sino comérnosla. Pero te aviso algo, Sí. La fruta y la verdura es muy saludable, pero es verdad que viene de la huerta y puede traer un poco de suciedad. No pasa nada, porque la vamos a lavar bien antes de comérnosla. Pero al meterla en la nevera tenemos que intentar ponerla aparte de otros alimentos para evitar que se pueda contaminar uno con otro. La nevera, Miriam, siempre tiene que estar bien ordenada y bien limpia. Pues fíjate cómo es la nevera de saber vivir. Ayúdame. Limpia, ordenada y distribuida en colores. Ya me dirás tú a cuento de qué. Lo que compras, te lo comes. Así que llenemos nuestra nevera de productos saludables y será lo que comamos. Para empezar, veo que el color verde es el que mayor espacio ocupa. ¿Por qué? Bueno, el color verde, color de los vegetales, el color de la huerta, porque debe ser efectivamente el más grande de todos. Lo que más tiene que haber en nuestra nevera son frutas y verduras. Bueno, decimos verde. Realmente cuando tenemos abundantes frutas y verduras, eso es un espectáculo de color, Miriam, como en esa imagen, ¿verdad? Sí. Es maravilloso. Esa cantidad de frutas y verduras que nos dan el aporte ese de vitamina, de fibra y sobre todo, cuando hay abundantes frutas y verduras, dejamos menos espacio para otros alimentos que no deben estar en la nevera. Yo estoy convencida de que más de uno lo está viendo y pensando, eso lo cumplo yo de sobras con mi nevera. Ah, pues perfecto, si lo hacen, perfecto, porque el consumo abundante de frutas y verduras se asocia a menos sobrepeso y a más salud. Ahora, eso sí, Miriam, que sea fruta, fruta entera. No valen los juguitos de fruta, los zumitos de fruta embotellados, aunque ponga 100% fruta exprimida con toda la pulpa. No, la fruta entera.
También fruta entera mejor incluso que el zumo natural. Recordemos que la mejor forma de comer fruta es entera. Y tampoco cuenta como fruta, Miriam, lo siento, la mermelada. Vaya. Aunque ponga una etiquetita, es 0, light, dietética, eso no cuenta como fruta. A fin de cuentas, la base de la dieta mediterránea son alimentos de la huerta. De la dieta mediterránea, de verdad, efectivamente, una de las características abundantes, fruta y verdura, que ha demostrado cuidar nuestra salud. Miren, quizás si hiciéramos una dieta mediterránea de verdad, incluso tendríamos que tomar menos medicamentos. Y ahora que hablas de medicamentos, ahí los veo. Mucha gente los coloca en la puerta. A ver, lo primero que tenemos que recordar es que la nevera no es un botiquín. La mayoría de las medicinas no necesitan estar en la nevera. Y las que lo necesitan viene detallado en el prospecto que tenemos que leer. Vale. Puede ocurrir con algunas vacunas, con la insulina, algunos jarabes o colirios una vez que lo abrimos no recuerdan el prospecto que debemos guardarlo en frío. Pero ya te digo que lo que hay que meter en frío, su sitio no es la puerta. ¿Y si no es la puerta, cuál es? Pues mira, no es la puerta, porque la puerta tiene muchas oscilaciones de temperatura. Cuando la nevera está cerrada, la puerta está frío, pero cuando la abrimos, sube muchos grados. Y estos cambios de temperatura no le sientan bien a los medicamentos. O sea, el que necesita estar en frío, que sea en un frío constante. Por eso tiene que estar en una balda dentro de la nevera. Así que en este caso los ponemos en la balda naranja, al lado de los huevos, por cierto. Que están ahí por el mismo motivo. Es muy habitual encontrarnos los huevos en la puerta de la nevera. Por el mismo motivo deben estar en una balda, para evitar esas oscilaciones de temperatura. Huevos que recordemos que son una formidable fuente de proteína. Pero ¿cuántos huevos ponemos? Porque hay a quien la docena le dura una semana y hay a quien le dura un mes. Depende, Miriam, de los que vivan en casa. Si vives sola, no compres 4 docenas de huevos porque nos estaremos pasando, ¿eh? Evidentemente, el huevo ya sabemos que podemos comer perfectamente 5 hasta 7 a la semana. Insisto, una fuente de proteína muy saludable, igual que la leche. Ahora, que sea leche, ¿eh? O que sea queso, o que sea yogur natural, no postres lácteos con mucha azúcar añadida. Y si hablamos de proteína buena, proteína de las legumbres. Es verdad que la legumbre normalmente no la metemos en la nevera, ¿verdad? Pues está en la despensa. Sí. Pero sí podemos meter una alternativa saludable para el picoteo entre horas, que es, por ejemplo, un hummus de garbanzo. Pues puede estar perfectamente en nuestra nevera. Qué rico el hummus de garbanzo y muchísimo mejor que el foie gras o el paté de carne, sobre todo después de lo que nos ha contado Beatriz. Y sobre todo lo que significa foie gras, que es paté de hígado graso, que ya nos dice que fundamentalmente es grasa saturada, de poca calidad, bueno, muy cercana a la que tienen los embutidos. Mucho mejor una alternativa como el hummus de proteína saludable. El problema de estos productos es que muchas veces nos los ofrecen en oferta a €1 y claro, eso depende del bolsillo, pues hay quien no se resiste. Tienes razón, ¿eh? Cuando la situación socioeconómica es complicada, a veces es difícil resistirse a estas ofertas, ¿verdad? Tenemos que recordar que precisamente es uno de los motivos por el que las personas con una situación socioeconómica peor, pues tienen mayor cantidad de obesidad y por eso tenemos que tomar medidas para arreglar esto. Ahora, vamos a darle unas pistas a las personas que están ahora con el cinturón un poco apretado. Por ejemplo, las legumbres suelen estar a muy buen precio y si elegimos fruta y verdura de temporada, están con el mejor sabor y al mejor precio. Esos consejos nos vienen bien a todos. ¿Y qué me dices de la balda amarilla que colocamos ahí? Bueno, ahí realmente pueden ir gran cantidad de alimentos, pero viendo el color amarillo se me viene a la cabeza la grasa, ¿no? El concepto. ¿verdad? ¿Tiene que haber grasa en la nevera? Bueno, tiene que haber grasa porque tiene que haber grasa en nuestra dieta, es necesario para nuestro día a día. Grasa saludable, por supuesto. ¿Como cuál? Como el aguacate, bueno, aunque el aguacate podría ir en el estante verde con las frutas y verduras, pero hablando de grasa saludable, los frutos secos. Ah, así que los frutos secos los metemos en la nevera. No, pueden ir en la nevera, pueden ir en la despensa también. Es verdad que si los metemos en la nevera se van a conservar frescos más tiempo, o sea, nos van a durar más tiempo sin que se pongan rancio. En un sitio o en el otro, que estén cerrados al vacío, para que se conserven bien. Recordemos, ¿cuál es la grasa fundamental que tenemos que utilizar? Aparte de que esta que hemos comentado, pues el aceite de oliva, que nos vale en crudo para aliñar, que nos vale para cocinar, que nos vale para la tostada, que nos vale para todo. Y seguro que con aceite de oliva podemos cocinar los alimentos que nos encontramos en la balda azul. Efectivamente, la balda azul, color azul, máximo frío, ¿verdad? Que ahí tenemos que tener que los alimentos más perecederos. Hablamos fundamentalmente de carne o de pescado fresco, que tenemos que consumir rápido, pero hasta que los consumamos que estén a la menor temperatura posible. Ahí bien guardados, evidentemente, si son frescos. Si son congelados, pues no te estarían aquí como tampoco los precocinados congelados. No, los precocinados no van en la nevera, van en el congelador, como decías, Los claro. precocinados no van, yo diría que no deberían ir en ningún sitio. Esta es la nevera de la salud. Aquí no vamos a encontrar ni aquí ni en el congelador precocinado, igual que no vamos a encontrar ninguna bebida que no sea, a lo sumo, una botella de agua para tenerla bien fresquita. ¿Sabes qué te digo? Que nos va a venir muy bien todo esto que nos estás contando antes de ir a la compra. Y si podemos, como no, vamos a la compra dando un paseíto y así nos movemos. Bueno, para nuestra salud y para nuestro bolsillo, tal y como está el combustible. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam. Y desde León, caminando y en coche de ciudad en ciudad, gira en gira lo que habrán recorrido nuestros siguientes protagonistas. 3 hermanos y 3 grandes artistas. Café Quijano y su vida suena así de bien.
¿Qué tal? Somos Café Quijano y os vamos a contar cómo nos cuidamos, porque nos cuidamos, ¿eh? A menudo recuerdo esa noche en Manhattan. Llevamos 23 años que han sido un privilegio auténtico. Se han pasado volando. Volando. Y que supongo que la gracia ha sido que nos cuidamos, que procuramos ser ordenados dentro de lo posible en la vida que llevamos, pero que podemos tener otros 23 de la misma manera, porque sería muy buena señal. Con champán y con fresas, con las 7 princesas. Conseguimos mantenernos bien porque, bueno, pues la verdad, somos de una zona en España que todavía se come muy bien y se come sano, se come de la tierra, del pueblo. Y luego, pues bueno, pues a nivel deporte somos muy deportistas. Hacemos mucho deporte y en cuanto tenemos ocasión, aparte de servirnos para desconectar, pues nos sirve para hacer deporte, para divertirnos. En León dicen que solo hay 2 estaciones, ¿no? Pues la de tren y el invierno. Entonces nos escapábamos todos los fines de semana con el colegio a esquiar. Y luego en verano hemos ido mucho sobre todo jugar a tenis, de andar en bici, de hacer natación. Pues lo bueno que teníamos es que al ser 4 hermanos no necesitábamos a llamar a nadie para hacer deporte. No nos cuesta mucho trabajo aguantar porque tenemos una genética pues muy agradecida. Hasta la vista, humildemente. Es una broma, humildemente. Bueno, pero es una broma, pero también algo tendrá que ver, ¿no? Es cierto que tenemos una muy buena genética, entonces a poco que hagamos nos mantenemos. La clave está en descansar. Si después de tocar y entre concierto y concierto descansas, tampoco hace falta un sacrificio de la leche. El concierto precisamente es parte de lo que ayuda a mantenerte bien para el siguiente concierto, ¿no? Le gusta vivir la vida entre amigos. Este nuevo disco surge con motivo del 20º aniversario de la grabación y de la publicación de La Taberna del Buda, que fue el disco que nos marcó el camino a seguir en cuanto a sonido, porque de lo que siempre presumimos es de hacer canciones que en el momento que las cantamos la gente las identifica, para bien o para mal, ¿no? Una beata que reza y que tiembla como una nube. Te da muchas cosas buenas, sobre todo para la mente, ¿no? Que también es importante saber vivir y cuidar la mente. Pues para mí saber vivir es entender la vida de una manera que todo sea fácil y que esté dentro de lo lógico y de lo saludable, sobre todo para cuerpo y para mente. Y bueno, pues como dicen mis hermanos, que todo vaya fluyendo, estar bien con uno mismo. Se viaja con la música y se viaja también con la comida, que hay muchos platos ricos en la cocina española y también en la cocina internacional, empezando por la pizza. La primera pizza nació en Grecia y se trataba de un pan plano que se cocinaba y se horneaba con queso, especias, pero eso sí, era un pan 100% integral, que fue evolucionando hasta la llegada del tomate y nació la maravillosa pizza napolitana. Para convertirse en el plato preferido de toda Italia y del resto del mundo, diría yo. Y es que no es de extrañar, Miriam, es que delicioso, un plato delicioso, fácil de comer, que lo podemos consumir con la mano. Y además una receta bien sencillita, de manera que era la comida de la gente más humilde, trabajadora, y en ella ponía pues verduras de temporada, el queso, carne, lo que tuviera en la despensa. Lo amasaba, lo horneaba y lo consumía en el día. Así nació y así es hoy día la pizza moderna, a veces ultracongelada, precocinada, lista para hacer en el horno, como esta, por ejemplo, de jamón y queso. Vaya, vaya, y nada tiene que ver con la pizza tradicional, porque para empezar, sus ingredientes. Partimos de una harina que es una harina refinada, porque cuando leemos en el etiquetado harina de trigo, sin más, nos está diciendo que es una harina refinada y tiene aproximadamente un 50%. El 40% va a ser ese jamón y ese queso, y el 10% restante va a corresponder al tomate y al aceite, que en el mejor de los casos es un aceite de oliva y en la mayoría de los casos es un aceite de girasol. Y luego la lista de aditivos, que es tan larga como prácticamente ilegible, porque la letrita es tan pequeña que vamos. ¿Y qué aditivos son esos? Cuéntanos. Pues podemos encontrar hasta 25 distintos, desde gelificantes, gasificantes,
estabilizantes, antioxidantes y otro tipo de conservantes que son principalmente compuestos de sodio, que no es otra cosa que sal. Y luego está el tema de la grasa, que no solo tiene el aceite, que debemos de pensar que el jamón tiene su propia grasa y los quesos también. Ya que has dicho quesos, también he traído 4 quesos, que al menos es una buena ración de calcio, ¿no? De calcio lo es, porque el queso es un concentrado en calcio y tendrá aproximadamente un 40% de los quesos más tradicionales, desde el mozzarella, el parmesano, emmental, tenemos el queso fontina, todos súper concentrados en calcio, pero ojo, también en grasas y en sal, así que debemos de tener en cuenta que no es lo mismo consumir un trocito de queso que consumir una ración de pizza. ¿Y qué me dices si estas mismas pizzas las compramos bajo el anuncio de al horno de piedra, forno di pietra o artesanas tradicionales? Bueno, aquí yo creo que están haciendo alusión al método de cocinado y además muy vagamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta pizza, como otros productos ultraprocesados, no debemos de fijarnos ni en su nombre, ni en la foto que viene en el envase, ni las posibles declaraciones, sino que hay que darle la vuelta al producto. Pues vamos a hacer un ejercicio práctico para comprobarlo, porque a veces, como en estas pizzas, vemos mucho verde y podemos confundirnos. Imaginemos que compramos una pizza que se anuncia como pizza vegetariana de verduras y queso curado. ¿Qué me dices? Pues mira, a mí eso ya me da que cuando vamos a leer vegetariano, nuestra cabecita nos va a decir que es más saludable. Así que no vamos a hacer caso del nombre, vamos a ir al listado de ingredientes y a ver cuál es el ingrediente que aparece en primer puesto. Dime, Miriam. Harina de trigo y centeno. Vale, muy bien, nos está diciendo harina de trigo, centeno y no nos dice nada de integral. Cuando ya no nos está diciendo nada de integral es que ambas harinas son harinas refinadas, que son las peores. Luego supongo que irá el agua con que se ha hecho la masa. ¿Y después? Pues mira, después lleva puré de tomate, queso, espinacas y aceite de colza. Vamos, que las espinacas empiezan a aparecer sobre el final de la lista, porque con el tomate no vamos a hablar. Y justo a la altura del aceite de colza, que es un aceite poco saludable. Por tanto, fíjate, Miriam, la importancia de hacer una buena lectura del etiquetado nutricional, porque hemos hecho una radiografía de una pizza vegetariana que pensaríamos que es más saludable que otras. A ver, ya tengo yo la solución. Elisa, hacer la pizza nosotros en casa. Eso me encanta, Miriam, pero ¿en casa casera de verdad o con trampas? Bueno, comprando una masa como esa que tienes ahí. Ya decía yo, pues aquí nos va a pasar lo mismo, que debemos de comprobar qué tipo de masa es, porque podemos encontrar muchísimas en el supermercado, ultra congeladas, prehorneadas. ¿Cuál elegirías tú, por ejemplo? Bueno, ¿cuál elegiría? No sé, ahora me lo dices tú, pero ¿cuál es esa? Te lo voy a decir. Masa clásica, masa suave y esponjosa, con la calidad de siempre. Mira, esto es súper sencillo, porque realmente debemos de fijarnos en 3 cosas. 1, si es una harina 100% integral, prueba superada. 2, vamos a comprobar que tenga un aceite de oliva extra virgen, ya que estamos por elegir, y luego que tenga la menor cantidad de sal posible. Eso ya nos daría como superada la primera prueba para la pizza saludable. ¿Y la segunda prueba? Fíjate que tenemos una base de cereales integrales. Venga, pues vamos a añadir ahí una proteína saludable, como por ejemplo la que viene del marisco, por ejemplo, el pescado. Vamos a añadir todavía más fibra, vitaminas y minerales. Pues vamos a poner unas verduritas frescas. Y por último, pues bueno, si ya quieres la super pizza del sobresaliente, oye, ¿por qué no te atreves a hacer una pizza con una base de brócoli, con una base de coliflor o de quinoa? Y bueno, pues mira, ya que estamos, también podríamos hacer hasta pizzas para el postre, con frutas, por ejemplo. Qué gran idea para que podamos tomar pizza cuidando nuestra salud. Muchísimas gracias, Elisa. A ti, Miriam. La pizza, si es casera y saludable, pues muchísimo mejor, como todo lo que metemos al horno, empezando por la repostería, que los dulces pueden ser tan deliciosos como saludables, como estas magdalenas integrales con un toquecito de sésamo. Vamos, para chuparse los dedos. Laura, qué maravilla de pastelería, que además huele divinamente. Y aquí además tenéis un montón de pasteles, dulces, con ingredientes naturales. Todos los ingredientes que utilizamos siempre son naturales, las harinas integrales. Claro, hablando de integrales, nos vais a enseñar cómo elaboráis esas magdalenas, que además las tienes justo ahí, que son pequeñitas y que las preparéis en el obrador y que nos podéis enseñar, seguro, ¿no? Sí, claro, ahora mismo os las podemos enseñar. Vámonos para el obrador. Vamos. Es fundamental, y en un obrador como este,
trabajar bien las masas, que además sé que os levantáis muy prontito para preparar esas masas, y sobre todo trabajar muy bien el horno. El horno es muy importante porque tienes que saber bien utilizar las temperaturas para que luego los productos salgan bien esponjosos. Y por supuesto, no abrir la puerta del horno. No, hasta que no estén hechas, no. Pues ahora vamos a hacer las magdalenas integrales con nuestros ingredientes, que son el sirope, los huevos, la harina integral, que ya la tenemos aquí mezclada con el azúcar moreno para que no salgan grumos, y salen espectaculares. Y ahora solamente ya es mezclar, ¿no, David? Exactamente, se mezclan todos los ingredientes y al horno. David, estoy viendo que estás rellenando hasta la mitad. Eso es, se rellena hasta la mitad nada más para que luego le demos para que salga el copete y crezcan para arriba. Ahora le estamos echando un poquito de sésamo. ¿Que le va a dar un saborcito o le va a hacer como más crunch? ¿Qué sensación te puede dar? Le va a dar como más crujiente. Ahora las vamos a hornear durante 7 minutos. A los 7 minutos le damos la vuelta y lo dejamos un par de minutos más. Y las tendremos listas. Pues ya tenemos aquí las magdalenas y este es el resultado de haberlas dejado reposar la masa, y mira qué espectaculares nos han salido. ¿Qué y ahora tienen? me las llevo para la tienda. Se come con la boca, pero también se come por los ojos, que por la vista nos entra todo. Vamos, la vida a todo color, Marta. Miri, es que la vida sin color no sería tan vida, ¿no? ¿Tú te lo imaginas? ¿En blanco y negro? Hombre, pues sí. De hecho, así se veía nuestra televisión a principios de los años 70. Así, de esta manera. Uy, pero bueno, Miri, ¿qué me has hecho? Anda, te ves distinta, ¿eh? Hombre, pues así de repente la verdad es que me veo como... No sé, como más seria, ¿no? Más antigua. No me gusta, ¿eh? Es lo que tiene el blanco y negro, que una se ve como más clásica. A veces un poco puede ser aburrido, incluso triste. Sí, triste, ¿no? Pero por eso nos encanta ponerle color a todo, Miri. Nos encanta ponerle color a la ropa, a nuestras casas, a nuestras cocinas. ¿Y sabes a mí a dónde me encanta poner color? En la comida. Y en la comida, Miri, cuanto más color, mejor. Porque sí que es verdad que con la salud, pues ya sabes tú que no se juega. Pero ¿sabes con qué podemos jugar? ¿Con qué? ¿Con los colores? Sí, pero ya me dirás tú cómo jugamos al cubo de Rubik con esta ausencia de color total. Ya, la verdad es que sí, pero bueno, si tú me has quitado el color, ¿me lo puedes devolver? Devuélvenos el color, por favor, y la alegría. Claro que sí. Hágase el color otra vez, que ya me dirás tú que somos sin colores, ¿verdad?, de nuestra vida. Una lástima, Miri, una lástima. Entonces ya sé que podemos jugar al Rubik. Ah, qué bien. ¿Y cómo jugamos? ¿Cómo casa eso? Pues Miri, ¿en qué consiste el juego del cubo de Rubik? Venga, en combinar los 6 colores que tiene para que conseguir que cada una de las caras sea del mismo color. Pues para tener una alimentación sana tenemos que hacer lo mismo, combinar los 6 colores de los alimentos. ¿Sabes cuáles son? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Verde, rojo, amarillo, naranja, blanco y morado. Exacto, y morado. Pues Miri, si conseguimos combinar todos estos alimentos, integrarlos en nuestra dieta diaria, alimentos cargados de color, seremos mucho más saludables y daremos a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita. Vamos a analizarlo, empezando por el color verde. Verde esperanza, de salud, de naturaleza. Hombre, y los alimentos, ¿no? Verde lechuga, ¿verdad? Claro, no, sí, que la lechuga está en todas las casas. Este color verde que se le aporta la clorofila, este pigmento súper antioxidante, que también es sinónimo de un alimento que tiene fibra y es fuente de ácido fólico, el mejor amigo de nuestro cerebro. Segundo color, el rojo. Es el color de la fuerza, de la pasión, del corazón. Claro, también yo voy a los alimentos, mire, ¿sabes? El color rojo del tomate, del corazón y de todas esas frutas y hortalizas que tienen este pigmento llamado licopeno, también un gran antioxidante que ayuda a nuestra salud cardiovascular de nuestro corazón, rojo corazón y rojo salud del corazón. Claro que sí, y amarillo y naranja, que son colores cálidos, de energía, de la luz del sol. Hay que ver, vitalidad a tope, ¿verdad? Claro. Este color es el de la naranja o el amarillo, limón, vitalidad que nos aportan sus vitaminas como el beta-caroteno, que es fundamental para cuidar nuestra piel y nuestras mucosas. Y no solo en verano, Miri, No, durante claro. todo el año. Que tomamos zanahoria en verano, hay que tomar durante todo el año alimentos de estos colores. Y morados también, que el morado es el color de la calma, de la tranquilidad, de la mente en calma también. Sí, ¿verdad? De la lavanda, de la lombarda, que a mí me encanta, ¿no? Para acompañar ahí nuestro pavo. Bueno, pues todas estas hortalizas que son de este color violeta contienen un pigmento llamado antocianinas. ¿Y sabes a quién le encanta? A nuestras neuronas. Ayuda a cuidar nuestras neuronas y, por tanto, a cuidar nuestro cerebro y sistema nervioso.
¿Y qué me dices del blanco? Blanco vestido Marta, blanco pureza, blanco paz. Blanco cebolla, podría venir vestida Claro. hoy. Blanco ajo. Bueno, pues este pigmento se lo aporta uno llamado alicina. Y estos alimentos son fundamentales para cuidar nuestro sistema inmunológico, para limpiar a nuestro cuerpo de gérmenes, de bacterias. Hemos hablado de todos estos colores. Sí. Bueno, pues al menos vamos a combinar 3 en nuestros platos para estar sanos como una lechuga verde. ¿Y cómo los integras tú, esos colores, en tu plato 10? Pues he hecho un plato 10 bonito. Hemos jugado además no solo con los colores, sino que es un plato para jugar, para divertirnos, con un cubo de Rubik hecho a base de una ensalada con pepino verde, queso feta, fresas, y en la base tenemos calabacín y un aliño, una vinagreta a base de frambuesas con un toque crujiente que hace más estimulante nuestro plato, con las avellanas. Tenemos unas frambuesas que van a dar ese toque agridulce. A todos nos gusta la típica salsa de miel y mostaza. Bueno, pues vamos a utilizar ese endulzante de forma natural con las frambuesas. Aceite de oliva, vinagre, frambuesas, machacamos. Mira qué delicia. Mira qué pinta. Bueno, por favor. Y para terminar, ¿sabes que no te he mencionado la sal? No, es verdad. Vamos a incorporar hierbabuena, un aromático muy potente que va a aportar frescor y va a permitirme no utilizar ni una pizca de sal. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de colores, de sabores! Ojalá se pudieran oler y saborear a través de la pantalla. Pero mientras tanto inventamos la tele con aroma y sabor, pues nos vamos a conformar con lo que tenemos, que no es poco. Las recetas y todos los consejos de salud en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir. Saber cocinar, Marta, para saber vivir, ¿a que sí? Hombre, y vamos a cocinar siempre con color, porque la vida sin color, Miri, es menos vida. Di que sí. Gracias, te digo yo a ti, con 6 letras, como nuestros 6 colores. Venga, yo te respondo con otras 6 letras de la palabra de nada. Muy bien, pues a seguir disfrutando, a seguir comiendo, si la comida es sana y placentera, que cuanto más placer, menos dolor. Y ya veréis lo que nos cuenta el enfermero sobre el paracetamol y sus dichosos efectos secundarios, que la mejor medicina es la que no se toma porque tienes buena salud. Y para eso hay que cuidarse con una correcta alimentación. Y si os gustan las salsas, salsa casera y salsa saludable, una salsa como esta. Cualquier salsa mejora los platos por muy buena que sea la materia prima. Nosotros le damos mucha importancia a las salsas y tenemos distintas salsas, una para cada plato. Todas ellas elaboradas en el momento y todas ellas hechas con mucho cariño. Fidel, nos vas a preparar 2 salsas, una salsa fría y una salsa caliente. En la salsa fría, ¿qué ingredientes lleva? La salsa fría lo tenemos el nombre de salsa fijo, que es receta nuestra y secreto que tenemos. Ingredientes son mostaza a la antigua o mostaza Dijon, como quieran. Tenemos el ketchup, el pepinillo, alcaparra, cebolla dulce, pues sal, pimienta blanca y zumo de limón, salsa Perry y el aceite de oliva. Picamos todos los ingredientes a miniatura, muy fino, y lo mezclamos y es para la salsa la base de la hamburguesita de ciervo. Y con eso ya estaríamos ya directamente para deleitar al público. Los ingredientes para la salsa caliente tenemos paté de tartufata, como lo llaman, cebolla caramelizada, seta shiitake, el queso parmesano, la sémola y la nata. Vamos a echar la seta shiitake, la cebolla caramelizada. Cuando empieza a saltar el shiitake, la cebolla, la tartufata, añadirlo la nata, 150 mililitros de nata. Hay que añadir la sémola. Es una salsa muy consistente, casi que podríamos tomarla sin acompañamiento. Sí, normalmente este plato es sin acompañamiento. Unos que otros a lo mejor acompañan para untarlo con el pan. Tenemos aquí la hamburguesita de ciervo repotenciado con la salsa que hemos preparado. Y además del plato seta shiitake y con salsa tartufata con la terminación de cebollino. Salsa, sí, pero ojo con la sal, ojo con la grasa y hasta ojo con el azúcar, que todo da mucho sabor, pero también muchas calorías, Héctor. Pues claro que sí, y todas esas calorías, toda esa grasa, todo ese azúcar, si no lo quemamos, si no lo gastamos, se acumula. Y al final subimos de peso
Y eso provoca que nuestro cuerpo funcione un poquito peor y que además nuestras articulaciones, como por ejemplo la de las rodillas, sufran más y puede venir el dolor. Claro, y si nos duele algo, ¿qué hacemos? Pues vamos directamente a la pastilla, ¿no? Pues sí, además siempre tendemos a ir a la pastilla de más dosificación, a la más grande, pensando que nos va a hacer efecto mucho mejor, mucho antes, mucho más rápido, y no siempre es así. ¿Te refieres, por ejemplo, al paracetamol, que es el analgésico más consumido? Pues sí, por ejemplo, el paracetamol, que es analgésico porque nos va a quitar el dolor, pero también es antipirético porque nos va a ayudar a bajar la fiebre en caso de que la tengamos. ¿Qué pasa? Que la gente, cuando se toma el paracetamol, se va al grande, al de 1 gramo, al más grande que hay, pensando que es mucho mejor. Y para nada, nos llega con que nos tomemos la mitad, el de 500 miligramos o el de 650. Te digo más, yo creo que tomándonos el de 400 miligramos muchas veces solucionaríamos ese dolor. Pero el paracetamol es seguro, dicen que incluso más que los antiinflamatorios que pueden dañar el estómago. Bueno, sí, si hay dolor sin inflamación, entonces sí podemos tomar el paracetamol si es la solución adecuada. Pero ojo, que el paracetamol tampoco es algo que podamos tomar tranquilamente porque al final nos afecta al hígado. De hecho, el paracetamol puede elevar las transaminasas, puede elevar también la bilirrubina y provocarnos ictericia, pero bueno, no nos vamos a preocupar en exceso, que esto puede pasar, pero no es tampoco muy habitual que suceda. Pero claro, cuanto más paracetamol tomemos, más posibilidades de que suceda. ¿Y es mejor que nos tomemos el paracetamol con la comida? Pues la verdad es que al hígado le va a dar igual que nos lo tomemos con la comida o sin ella. De hecho, nosotros en el hospital, cuando damos la medicación, si alguien necesita un calmante, se lo damos independientemente de que sea la hora de la comida o no. Así que en casa lo mismo, no vamos a esperar a que sea la hora de la comida o de la cena para tomárnoslo. Si tenemos un dolor, nos lo tomamos con el estómago vacío igualmente. ¿Y no hace más efecto si el paracetamol nos lo tomamos efervescente? El principio activo se libera mucho antes porque ya va como disuelto y entonces se absorbe antes y hace efecto antes, pero no nos va a hacer más efecto. Además, ojo, porque para conseguir ese efecto efervescente de las burbujas, esa pastilla lleva sodio. Entonces, las personas hipertensas lo que menos necesitan es echarse más sodio al cuerpo, así que mejor nos tomamos la pastilla o el sobre, pero sin efecto efervescente. Pues eso hay que tenerlo muy en cuenta porque ya sabemos que la tensión alta no es amiga de las arterias y menos de las del corazón. Y te digo más, recientemente acaba de salir publicado un estudio en el que asegura que las personas que toman paracetamol durante mucho tiempo y de forma continuada tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que si estamos tomando paracetamol de forma casi crónica, es mejor que vayamos al médico a que nos revise esa medicación, a ver si nos lo puede bajar de dosificación, cambiar por otro o incluso quitar, porque a lo mejor realmente ya no lo estamos necesitando. Mejor revisarlo, pero claro, para vivir sin dolor. No, si es que vivir sin dolor es lo que todos queremos, pero si el paracetamol no nos está haciendo mucho efecto, ¿no hay algo que sea un poquito más fuerte? Pues sí, hay medicamentos más fuertes que podríamos tomar. De hecho, los sanitarios lo conocemos bien en lo que se llama la escalera de la analgesia. Ah, ¿y qué es esa escalera? ¿Cómo es? Bueno, pues es una escalera que, como toda escalera, tiene peldaños, pero en este caso solamente 3. En el primer peldaño, en el más bajito, tenemos el paracetamol, que es el del que estamos hablando. Ese lo tomamos pues cuando el dolor es controlable, no es un dolor muy exagerado y lo podemos controlar con paracetamol. ¿Que no es suficiente? Subimos un escalón al segundo peldaño y aquí nos encontramos los analgésicos opiáceos. Por ejemplo, pues el tramadol o la codeína, que seguro que algunos te suenan. Bueno, pues en este caso, esos analgésicos sí nos van a hacer más efecto. ¿Que todavía no es suficiente? Tenemos ese tercer peldaño más en el que encontraríamos analgésicos, por ejemplo, como la morfina. Son mejores, son más potentes, pero tienen más efectos secundarios. Afectan a los riñones, al hígado, al estómago y además afecta también a nuestro sistema nervioso central porque provocan un poquito, como decíamos, ese efecto sedante. Pero es que además, como drogas que son, tienen un efecto de enganche y al final terminas haciéndote un poco adicto a esos fármacos. Entonces, por eso mejor empezar siempre por el escalón más bajo, por el del paracetamol. Es lo más sensato, desde luego, empezar por el paracetamol y esperar a que se pase el dolor, que normalmente se pasa. El dolor es un síntoma de que algo está mal, de que algo va mal en nuestro cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es ir al origen del problema. ¿Que nos duele la cabeza? Bueno, pues ver por qué nos duele esa cabeza. Si es por estrés, por qué es, cuál es la raíz del problema. ¿Que nos duelen las rodillas? Pues a lo mejor es porque tenemos sobrepeso o porque no hacemos demasiado ejercicio. Cuando solucionemos ese problema, dejaremos de necesitar el paracetamol. Y adiós al dolor y al paracetamol también. Pues sí, y lo vamos a conseguir siguiendo los consejos que damos en este programa. Y es que al final, si llevamos esa dieta saludable, esa vida sana, vamos a necesitar muchos menos antiinflamatorios y muchos menos analgésicos. Por ejemplo, haciendo deporte se libera una hormona que se llama la endorfina, que es la hormona de la felicidad, que nos va a hacer sentir mucho mejor. Esa pastilla, la del ejercicio físico, es la que más nos gusta en este programa. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, Miriam.
Ejercicio y relajación, claro que sí, para cuidar el cuerpo y también la mente. Tan bueno el ejercicio físico es como la alimentación, que de ellos dependen la salud del cerebro y la del aparato digestivo, que es nuestro segundo cerebro. Como enseguida vais a comprobar, será justo después de conocer a los artistas de fama, que tanto se deben cuidar para cantar y bailar el baile de la fama. Es un musical en el que estás todo el rato en escena, saltando, brincando, bailando. Si no tienes una buena alimentación, pues el cuerpo no está nutrido, no está preparado para el esfuerzo que llevas en el escenario, en el caso nuestro. Reponemos fuerzas pues con todo esto que ves aquí, que son frutos secos, un poco de fruta, algo ligero que da energía, sobre todo los frutos secos, y beber mucha agua. Lo más importante para mí creo que es el sueño, el dormir bien y el poder recuperarme físicamente y mentalmente para poder tener un día equilibrado. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama pues... Aquí los bailarines no paramos, todo el rato estamos prácticamente en escena. Bailamos jazz, bailamos clásico, bailamos ritmos más modernos, bailamos claqué. Esto quiere decir que la preparación física que se requiere para hacer este musical pues, es muy potente. Es un musical de 2 horas y media con muchísima coreografía. Tenemos un entreacto de unos 10 minutos. Es nuestro único momento de pausa para los bailarines porque lo único que hacemos es salir a escena, entrar a camerinos para cambiarnos y volver a entrar a otro baile, otra escena. Tu cuerpo nunca se enfría, siempre está todo el rato en continua actividad, pero también evidentemente al final de la función pues, es bastante agotador. Somos como deportistas de élite, más que nada porque son coreografías muy duras. Se requiere de mucho esfuerzo físico, se requiere de mucha fuerza mental también, porque es un musical muy agotador. Caliento muchísimo más la voz que el cuerpo, porque es como mi herramienta principal. Y lo que hago son escalas. Me gusta calentar también lo que son los músculos de la cara, la lengua, la boca, así para articular bien las palabras. 2 horas de función no deja de ser un uso de la voz casi atlético, ¿no? Normalmente cuando la voz hablada siempre está más descansada, que pasa que en un escenario la proyección es distinta, por mucho que llevemos micrófono y todo, ¿no? Se llama Lax Box, entonces eso lo que hace es como un masaje para que la cuerda funcione bien, es como un estiramiento y aparte es muy relajante. Y antes de empezar los bailes sí que me gusta tener un pequeño momento de decir, bueno, vamos allá, y de controlar un poco y bajar un poco las pulsaciones que pueden haber por X motivos, nervios, lo que sea. Menudo plan para un fin de semana, un musical o una buena peli y luego cenar algo rico fuera de casa es bueno para el paladar y es bueno también para la mente. Silvia, el placer de comer. Así es, y es que comer es uno de los grandes placeres de la vida y ayuda a mantener tanto el cuerpo como la mente sana. Y es que el cerebro y el intestino están mucho más relacionados de lo que nos imaginábamos. Es lo que se denomina el eje intestino-cerebro. Por algo se dice que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Capaz de alojar hasta 200 millones de neuronas. Así es, en el intestino tenemos la microbiota, que está formada por un montón de bacterias, que si las extendiésemos ocuparían la superficie de un campo de fútbol. Y esta microbiota tiene muchas funciones, entre otras, segregar neurotransmisores que son fundamentales para la correcta regulación de las emociones. Fíjate qué razón tenía Hipócrates hace ya 2500 años cuando decía que la salud empieza en el intestino. Hipócrates, el padre de la medicina, fíjate que ya nos lo dijo y eso que todavía no se conocía la existencia de la microbiota. Y es que sabemos, por ejemplo, en determinadas enfermedades, como puede ser la ansiedad o como puede ser la depresión, la microbiota del intestino está afectada. Se produce una disbiosis intestinal, que es lo que hace es que se segreguen, bueno, pues menos neurotransmisores y que pueda hacer que toleremos peor la ansiedad y el estrés. Fíjate qué curioso, porque lo que siempre se ha entendido también de la microbiota es que es muy importante para las defensas, para el sistema inmunitario,
pero también me estás hablando de emociones. La microbiota es la encargada de segregar serotonina, esa famosa hormona de la felicidad. Por eso decimos que el intestino es el segundo cerebro, porque entre el 90 al 95% de la serotonina de la 5-HT se segrega en el intestino. Y también se segrega otro neurotransmisor clave, que es el GABA, que está muy relacionado en la regulación del comportamiento humano. ¿Y qué necesita nuestra microbiota para estar bien? Pues fibra, pero buena fibra, ¿no? De buena comida. Así es, necesitamos una alimentación rica en vegetales, rica en fibra y huir de los alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque cuando comemos estos alimentos ultraprocesados o cuando estamos muy estresados, esa microbiota se puede ver alterada. ¿Eso quiere decir que si a partir de hoy tomamos más fruta, verduras, cereales integrales, legumbres, todos alimentos ricos en fibra, vamos a tener una mejor salud mental? Claro, si es que ya hemos dicho que la microbiota está relacionada con la salud mental, por eso hay que tener una alimentación rica en fibra, pero también tenemos que tomar probióticos, como puede ser el yogur natural sin azúcar, como puede ser la col fermentada, alimentos ricos en probióticos que nos ayuden a mantener esa estabilidad de la microbiota. Lo que tú sabes mejor que yo, Silvia, es que cuando uno está estresado, por ejemplo, primero recurre a los ultraprocesados, galletas, patatas fritas, es lo que apetece y no precisamente un yogur natural. Es cierto, pero al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que eso no nos está ayudando. Estamos inflamando aún más esa microbiota. Estamos perpetuando esa disbiosis que puede haber cuando ya está alterada. Por eso es tan importante elegir alimentos sanos, ricos en fibra, porque además, luego, ¿qué es lo que ocurre? Que después de comer no nos sentimos mejor, sino nos estamos sintiendo mucho peor, porque nuestra microbiota va a seguir inflamada, pero además tenemos que añadir una cosa más, que es la gestión de la emoción de la culpa por haber comido lo que no tocaba. Y además de cuidar mucho nuestra alimentación, ¿hay algo más que podemos hacer por nuestra microbiota? Sí, igual que cuidamos la alimentación, también tenemos que cuidar la gestión de nuestras emociones, sobre todo la gestión del estrés, de la ansiedad. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando estamos estresados, eso también altera nuestra microbiota. Entonces, si nos relajamos, si bajamos el estrés, ¿se va a reequilibrar nuestra microbiota? Pues lo más probable es que vaya a mejorar. Por eso es tan importante hacer ejercicios que nos ayuden a mantener ese nivel de ansiedad mucho más controlado, controlando muy bien cuáles son el tipo de pensamientos que estamos teniendo, poniendo ese cerebro a nuestro favor, ¿no? Desde un punto de vista más positivo, y también haciendo técnicas de relajación, como puede ser una meditación, como puede ser practicar yoga, como puede hacer una relajación muscular, lo que cada uno mejor domine. Pues habrá que mimar muy bien nuestra microbiota, ¿no? Así es, tenemos que pensar que esa microbiota es como si fuera una serie de mascotas que habitan en nuestro intestino. Igual que si tienes un gato, un perro, los cuidas y los cuidas bien, también tenemos que cuidar esa microbiota interior. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Alimentándonos de una forma sana y regulando nuestro nivel de ansiedad y de estrés. Estoy muy de acuerdo contigo, hay que mimar mucho a nuestras mascotas, las de fuera y también las de dentro. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Mira que es maravillosa la naturaleza, la que vive dentro de nosotros y la que nos rodea en el exterior, a vista de pájaro o bajo tierra en las profundidades de una cueva. Y menuda cueva, ¿eh? Hemos encontrado en León la cueva de Valporquero, un oscuro paraíso para disfrutar antes de irnos a comer un delicioso plato de cecina con patatitas y berza. Con este viaje tan saludable os dejamos hasta el domingo que viene. Feliz semana y cuidaos mucho. A veces el mal tiempo nos quita las ganas de hacer una escapada. Pero, ¿y si pensamos en hacer una excursión en la que la lluvia sea un atractivo? Por ejemplo, un paseo por un bosque húmedo con todos sus olores siguiendo el curso de un río hasta una cascada como esta, la de la cola de caballo de Noceda. Pero hoy os queremos animar a descubrir otra cosa. ¿Qué pasa cuando toda esta lluvia se filtra debajo de la tierra? Estamos ya en la entrada principal, en la boca de cueva de Valporquero, y estamos al pie del río, del arroyo de Valporquero, que es lo que origina toda la cueva y atraviesa la montaña hasta el río Torín. Y ahí hay cascadas, lagos, hay un río. Hay un río subterráneo que es el que tenemos que respetar y cuidar, pero también disfrutar. Estamos en la sala de la Gran Vía, una de las salas más espectaculares, perfectamente habilitado para todo tipo de personas, niños, familias. Después de 1,5 millones de años que ha ido el agua disolviendo, haciendo pequeños túneles, al principio el río iba por arriba del todo y a partir de los 700 o 800 mil últimos años ha ido disolviendo la caliza hasta que la altura al techo es esta, pero antes el río iba por arriba del todo, no iba por aquí abajo.
Estamos ante un gran bloque con estalactitas que se cayó del techo, quedó clavado aquí en la cueva y después, miles de años después, se ha ido formando otra capa y otras estalagmitas encima de las estalactitas hasta llegar a formar el fantasma. Estamos en la Sala de las Hadas y aquí podemos apreciar una cascada de más de 14 metros. Esa es característica de las hadas, de la neblina, del agua que se pierde en el interior de la montaña. Solo podemos admirarlo ahora en primavera, en otoño o en invierno. La cueva ya habéis visto que espectacular, pero no olvides el entorno: cordillera cantábrica, picos de 2000 metros, desfiladeros espectaculares, grandes bosques y algún que otro secreto que tiene que ver con comer. Bueno, Alicia, este es el secreto del valle, ¿no? La cecina de chivo. Eso es el rey de aquí de Vega Cervera, el chivo. Que es una paletilla curada como un jamón, ¿no? Sí, está semicurada y luego por aquí tenemos el plato tradicional, que es esa misma cecina de chivo entrecallada, cocida, con su patata y la berza. Muy sanote. Y luego pues tenemos esta versión moderna que te comentaba, que es el pan bao, que es un pan cocido al vapor, muy tiernito, es casi todo como si fuera miga, y va relleno de la carne mechada, un poquito de cebolla frita, cebolla encurtida y nada, listo, un bocado muy apetecible. Pues allí que vamos. Muy bien.